Abogada digital, Lía Hernández. ¿Cómo está, Lía? Buenos días, feliz lunes. Buenos días, feliz Buenos lunes, chicos. ¿Qué días. tal? Buen día. Gusto en saludarla. Lía, estamos hablando de redes sociales en las últimas horas, hablamos de protección de datos, pero también hablamos del manejo de la información, ¿no? Lo ocurrido el fin de semana, sin duda, con la comunicadora e influencer que tomó una decisión extrema, nos pone a pensar nuevamente en cómo como sociedad manejamos y hacemos uso de las redes sociales e inclusive cómo hacemos para que en el día a día, al detectar una alerta de este tipo, llamar la atención y poder ayudar y acompañar al igual, al amigo, al compañero, a la persona que esté en este camino. ¿Cómo a través de las redes sociales y legalmente hablando podemos estar atentos a lo que se hace y obviamente a la divulgación de este tipo de información que muchas veces termina siendo utilizada de mala manera en esos tiempos? Sí, buenos días, chicos. Y miren, voy a traer a colación algo. He estado las últimas 2 semanas ausente porque he estado asistiendo a eventos relacionados con inteligencia artificial fuera del mundo, del país, en otras partes del mundo. Y también con perspectivas fuera de otro mundo, lo que se habla en cuanto a la inteligencia artificial. Y me llama mucho la atención que cuando inició toda esta revolución de las redes sociales, siempre los gobiernos y los diferentes sectores hablaban de que las redes sociales eran un medio difícil y que no era necesario que se regulara, que promovíamos la autorregulación. En cambio, con el tema de la inteligencia artificial, la gente habla mucho de que sé que regular es necesario porque en tan corto tiempo de su auge se nos está saliendo un poco de las manos. Yo en cuanto al tema de las redes sociales debo decir, y aunque es algo que me genera trabajo a mí y a muchas personas, también quiero verlo desde el punto de vista social y quiero tomar en cuenta que al momento de regular también tenemos que considerar cosas sociales. Cómo una sociedad como la panameña podría valorar un tema de regulación. Como ven, se han regulado el tema de las redes sociales de menores en otras partes del mundo y han sido procedimientos mucho más expeditos porque son países que socialmente ya tienen una cultura en cuanto a los derechos de las personas en el mundo digital, eso que ejercemos en las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales están totalmente deshumanizando, totalmente, y yo siempre decía, no, tal vez sí, tal vez no, pero circunstancias como la que acabas de mencionar, Leo, nos reafirman esto de cómo las personas utilizan contenidos que son subidas por otras personas para crear contenido, y no es para comunicar. He visto periodistas, he visto cuentas de redes sociales de personas de medios tradicionales que también tienen sus cuentas digitales, compartir información que creo que no nos compete a nosotros compartir y que si una persona lo compartió en su momento antes de tomar una decisión, era problema de esa persona. He visto comentarios de personas al decir que lo hicieron con una intención, que era comunicar y llamar la atención, pero cuando la persona pidió ayuda, ¿por qué no hicieron también promoción de ese post o de esas historias para acudir a ayudar? Entonces ahí veo el tema de que se comparten datos. En las historias se comparten datos en los posts, datos personales, nombres, apellidos, direcciones, y la gente lo comparte. Y creo que aquí también tiene que entrar muy en juego algo que se llama la herencia digital, todo lo que dejamos en nuestras redes y al momento de que ya no estamos aquí, ¿qué se hace con eso? En Panamá un diputado puso un proyecto de ley, mira que lo podrías contactar porque casualmente en una de los lunes que estoy con ustedes coincidí con él en la recepción de Radio Panamá, que es el diputado Cedeño, acerca de qué pasa con todo el contenido que generamos y esa huella y esa identidad digital. Entonces, aquí en Panamá lo que podemos decir es que básicamente todo es un poco en base a la práctica, cómo se da. Pero creo que sí, que las redes sociales ya hemos perdido totalmente el control y totalmente deshumanizado. ¿Por qué? Porque alguien sube una información, yo no estoy nadie para poder compartir esa información con datos personales por un lado y por otro lado respetando esa memoria de esa persona. Entonces yo creo que más que un consejo legal, lo que estoy dando es un consejo social y humano de qué hacer y la repercusión que pudiera tener. Yo pudiera ahorita mismo y decirte, voy a denunciar a todas esas cuentas que comenzaron a compartir información que no les competía y puedo entablar acciones ante la ANTAI por manejo
injustificado e ilegal de datos personales. O incluso lo podrían hacer las personas que aparecían en esa historia o aparecían en ese post. Entonces hay que ponernos a reflexionar qué hacer. Y me extraña muchísimo que periodistas muy famosos en Panamá, medios tradicionales que tienen una asesoría legal detrás, hagan estas cosas solo con un motivo. Y ese motivo no es humano, que es generar contenido en base a otros y generar likes e interacciones en una red social. Entonces aquí claramente reitero la deshumanización de las redes sociales en nuestro país y en muchas partes del mundo. Se ha Lía, escuchado en los últimos tiempos de países vecinos que ponen reglamentaciones en torno a las redes sociales. Panamá todavía no llegó a ese punto, ¿verdad? Panamá no llegó a ese punto. Panamá en el año 2014 hubo un intento de poder regular lo que en Europa se conoce y promovió como lo que era el derecho al olvido. Ese proyecto de ley fue retirado en su momento y la reacción de ese proyecto de ley también eran los ataques que se le daban a nuestra primera dama en esa época y un diputado que también ejerció como ministro en esa administración promovió este proyecto, pero creo que no estamos preparados para un país como eso. Porque, por ejemplo, ante el suceso que usted mencionó que ocurrió el fin de semana, yo hice un comentario de hay que respetar y hay que respetar tanto la memoria como los datos personales de las personas que ya no están con nosotros. Y la gente lo que hizo fue atacarme a mí y decir que yo estaba equivocada. Se está claramente una sociedad la cual no conoce los derechos y deberes que tenemos. Pero ¿qué sucedería si a ese periodista una persona de su familia le falta y ese periodista le comparten algo de su familia? A él le gustaría eso. Entonces hay una falta de humanización en las redes sociales que también implica de que las personas hacen las cosas porque no les importa, porque no son ellos o su familia, pero el día que le pasan a ellos y a su familia, ahí sí tiene que aplicarse todo el rigor de la ley. Ahí sí tenemos que denunciar y acudir a las autoridades competentes. Entonces no estamos preparados como sociedad. pero ¿qué Pero fue no lo Una que... aplica, falta no de aplica cuando se es conocimiento. funcionario público, porque a los funcionarios públicos lo ventilan a diestra y siniestra en las redes sociales, No Lía. aplica cuando es funcionario público y de acuerdo a consideraciones de la Corte Interamericana, señala de que debe preceder algo que se llama el principio de interés legítimo. ¿Y qué es el interés legítimo? Si la noticia sobre ese funcionario público es un interés legítimo para la ciudadanía, para el cargo que él ejerce, perfecto. Pero ¿qué interés legítimos tenemos en que exhibimos al diputado o a la diputada o al ministro o la ministra saliendo de un bar con una persona que no era su pareja habitual, su esposo o su esposa? Eso no tiene ningún tipo de interés legítimo en el país. Pero si lo vemos con un maletín negociando con un empresario que posiblemente sea un tema de corrupción, ahí hay un interés legítimo. Tenemos que comenzar a distinguir entre un interés legítimo y lo Ujú. que es vulgarmente y en buen panameño un bochinche. Lía, son las 9 de la mañana con un minuto. ¿Dónde podemos contactarla para mayores detalles de asesoría en torno a los temas digitales? Pueden contactarme, ya saben, en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram y en X como @liabogada digital. Lía Hernández, gracias por acompañarnos semana a semana. Estamos en contacto. Gracias, Gracias, Lía. Gracias Lía. a ustedes, chicos. Muchas gracias. Saludos. Chao. Bye.